Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, salió de la cárcel donde permaneció durante 4 años luego de que un juez le concediera la posibilidad de cumplir su pena en libertad. Rivera salió anoche de la regional de Guayaquil. Diana Monroy informa. Su salida se dio durante la madrugada. Estas son las imágenes y él es Ricardo Rivera, luego de 4 años en prisión. El tío del ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por el cobro de coimas por más de 13 millones de dólares a Odebrecht, cumplió su condena, o al menos el 65% de ella, lo suficiente para salir de prisión. No dio declaraciones al salir, guardó silencio y se subió en este vehículo que lo esperaba en la parte exterior del recinto carcelario. Rivera fue sentenciado por asociación ilícita y debe cubrir una reparación de 14.1 millones de dólares junto a su sobrino. El no pagar esta cifra como reparación no impide que él haya podido acceder a la prelibertad. Según su abogado, no tiene cómo pagar este monto. Y si bien en su contra existen otras investigaciones por cohecho y también por lavado de activos, aún no se le ha formulado cargos, por lo que no hay otras sentencias en su contra. Rivera usa grillete, no podrá salir del país ni de la provincia del Guayas. Deberá acudir a una vez por semana a reinserción social y una vez cada 20 días a la fiscalía. Y cumplirá su prelibertad en una casa de este sector, en La Puntilla, en San Borondón, sin devolver los millones de dólares que, según una sentencia, cobró. La compra por emergencia de medicamentos para los hospitales se realiza a través de universidades para evitar el complejo sistema del CERCOP. Es la estrategia que ya están utilizando desde el Teodoro Maldonado Carbo, donde han adquirido 188 ítems de medicina. En el Teodoro Maldonado Carbo ya lo están haciendo. Están comprándole medicinas a la Universidad de Cuenca, Ambato, Santa Elena y a la Universidad de Quevedo. Esta es la alternativa de la que hablaron las autoridades de salud para hacer una compra masiva y emergente y así reducir el desabastecimiento de medicinas. Según el gerente del Teodoro Maldonado Carbo, se están acogiendo al artículo 315 de la Constitución, que dice que las empresas públicas funcionarán como sociedades de derecho público con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión. Y como eso nos da la ley, lo hemos hecho por ese lado. Yo lo he dicho públicamente, que podamos tener problemas con la Contraloría, puede ser, pero lo primario es defender la vida. Según el gerente del Teodoro Maldonado Carbo, se han ahorrado 4 millones de dólares a través de estas compras. Y son 188 ítems de medicamentos que se están adquiriendo por EP a través de lo que dice la Constitución de la República. A la par se piden reformas a la Ley de Compras Públicas, que desde el gobierno aseguraron que realizarán, pero que tomará tiempo. 2 exministros de Salud acompañaron al gerente del Teodoro Maldonado. Uno de ellos responsable de la adquisición de medicinas para la Junta de Beneficencia de Guayaquil. En más de una ocasión ha expuesto los mecanismos que usan para adquirir estos medicamentos, que nunca faltan en esos hospitales. Pero no lo han escuchado desde los gobiernos, dice. Sarracine cree saber por qué. Nadie ha querido imitar ese proceso de compra porque tiene un inconveniente. Nada para el bolsillo. Huerta considera que aún hay corrupción, sobre todo en el IES, pues tampoco nadie se atreve a negarlo. Para él, si bien las intenciones del gobierno son buenas, mientras exista impunidad ante estos actos, los ciudadanos seguirán siendo los afectados directos en 2 hechos estrechamente ligados que no queremos aceptar. Parte de la corrupción que tiene que ver con los problemas de la seguridad social ecuatoriana está en los propios organismos de la seguridad social ecuatoriana. Y mientras no superemos eso con una decisión que tiene que ser tomada por el presidente de la República, no vamos a avanzar mucho. Diana Monroy, 24 horas. La Fiscalía General pidió de 7 a 10 años de prisión en contra del excontralor Pablo Celi como supuesto líder de una organización delictiva dedicada a solicitar coimas a cambio de desvanecimiento de glosas. A todos los procesados los acusó como autores del delito de delincuencia organizada.
Con la presencia del excontralor Pablo Celi en la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia, se desarrolló el cuarto día de audiencia preparatoria de juicio. Luego de 6 horas de intervención, la fiscal general Diana Salazar concluyó con su imputación y le pidió al juez Felipe Córdoba llamar a juicio a los 13 procesados. Para el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, pidió de 7 a 10 años de prisión. Para el hermano del excontralor Esteban Celi y los 10 procesados restantes, pidió una pena de 5 a 7 años. Los elementos en los cuales se está fundando Fiscalía son totalmente subjetivos, está basados en conversaciones de terceras personas, no hay un chat personal de Pablo Celi que refiera a los hechos que son acusados por Fiscalía. Durante la audiencia, Fiscalía presentó más de 100 elementos de convicción. Según su teoría, los 13 procesados habrían conformado una estructura delictiva que buscó beneficiarse del 20% del pago de una factura por 20,3 millones de dólares que Petroecuador le adeudaba a la empresa No Limit. Además, también habrían solicitado una comisión del 15% de otro contrato por 35 millones relacionado con el proyecto La Libertad. De haber existido pagos, claro que sí. Aquí el tema, hay discusión, es que si es que existió o no existió un beneficio. Al concluir esta audiencia, el juez nacional Felipe Córdoba deberá anunciar si llama o no a juicio al excontralor Pablo Celi, a su hermano Esteban Celi, al exgerente de Petroecuador Pablo Flores y 10 personas más por el delito de delincuencia organizada. De llegar a una etapa de juicio, Fiscalía anunció 95 pruebas testimoniales y 49 pruebas periciales. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Consejo de la Judicatura impulsa mecanismos de diálogo entre la justicia ordinaria y autoridades de la justicia indígena como cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. Este proyecto recibe un financiamiento de 800.000 euros. Es la primera vez que la justicia ordinaria y la justicia indígena intercambian conceptos y establecen objetivos en común. Este viernes, 120 personas, entre jueces de las Cortes Provinciales del país, fiscales, miembros del Consejo de la Judicatura y de la comunidad indígena, participaron en una mesa de trabajo en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. Con ello se plantea en un plazo de 1 año crear protocolos para abordar los procesos que incluyan a miembros de pueblos y nacionalidades indígenas. Cuando un procesado sea una persona indígena, tiene que el juez realizar un proceso de diálogo con la comunidad. La Unión Europea financia con 800.000 euros durante 3 años la ejecución de este proyecto. Nos parece positivo que se trate de armonizar la justicia ordinaria con la justicia indígena, pero hacerlo de una manera técnica, de una manera democrática. El proceso que originó estos mecanismos de diálogo ocurrió en 2013 cuando 2 ancianos de la nacionalidad guaurani fueron asesinados con lanzas. Días más tarde, familiares de los ancianos ingresaron al territorio Tagaeri Taromenane y mataron a un grupo de indígenas de la comunidad. 6 integrantes de la nacionalidad guaurani fueron procesados por genocidio y se les dictó prisión preventiva. La Corte Constitucional en julio de 2021 estableció que para desarrollar una interpretación intercultural en un proceso judicial se debe abrir un diálogo siempre de doble vía, respetuoso de la autonomía indígena. Simplemente es respetar la jurisdicción en el territorio. Por lo menos garanticemos los mecanismos de coordinación y cooperación. Se estima que hasta finales del 2022 se tengan consolidados varios productos, como protocolos para aplicar el habeas corpus a esta comunidad y peritajes antropológicos e interculturales para crear condiciones de igualdad, respeto a estas comunidades, pueblos y nacionalidades. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El país. Renato González, director del ISPOL, asegura que no solo hubo omisiones. Complicidad. Aquí lo que existe es un claro caso de crimen organizado y lo hemos manifestado con todas sus palabras, político, económico, transnacional. Y adelanta que se iniciarán acciones legales contra el destituido funcionario y otras exautoridades. El rol de Cristian Cruz en la superintendencia de bancos, el rol de la señora Suad Mansur en la superintendencia de compañías, valores y seguros, quien ejerció la Contraloría General del Estado, recuerde, el señor Carlos Pólide en esos años, el doctor José Serrano Salgado. En Guayaquil hay 5 procesos en marcha, 2 por falsedad de información, vinculados a presuntas irregularidades cometidas en el depósito centralizado de valores de Cebale y en la Casa de Valores Citadel. Solo aquí se habría viabilizado un desfalco de al menos 300 millones de dólares. La evaluatoria del caso Citadel ya hemos avanzado, ya subsanamos temas de vicios, lo cual el señor juez indicó que no existían y estamos a la espera de la convocatoria. El expediente también es bien voluminoso, un tiempo aproximado de esa audiencia sería, calculo, 1 semana,
En cuanto a ese vale es más voluminoso, calculo que el tiempo es mucho más amplio y que iniciaría con tratar vicios de nulidad respecto a ese proceso. Ese vale se convocó ya para el 10 de enero del 2022. Sin embargo, esta es apenas una de las piezas de un caso que tiene alcance internacional. En medio, un perjuicio de al menos 950 millones de dólares al ISPOL. Es la afectación al seguro de enfermedad y maternidad. Las pensiones, por suerte, no se han visto afectadas aún. Según información del ISPOL, el desfalco habría empezado incluso antes de 2013, fecha que se había tomado inicialmente como punto de partida para la investigación de una trama que pareciera ser de larga data. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Para el primer trimestre del próximo año podría estar vigente la Ley Orgánica de Repetición, según el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Mediante esta normativa se facilitará el cobro a funcionarios que hayan actuado con dolo, afectando los derechos de ciudadanos o empresas. En estos días iniciará el trámite de socialización de la Ley Orgánica de Repetición que se encuentra en la Asamblea Nacional. Y según el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, tienen la expectativa de que pronto sea aprobada. Que esperamos pueda ser aprobado por la Asamblea Nacional en el primer trimestre del año próximo. Esta ley, aseguran, será una herramienta importante para la toma de decisiones de los funcionarios públicos. Desde el momento en que el funcionario público sepa que él va a tener que responder y él va a tener que pagar por aquella indemnización que al Estado le han condenado a pagar los tribunales nacionales e internacionales por daños causados a terceros, estoy seguro de que ese funcionario va a cuidarse mucho de incumplir la ley, de aplicarla arbitrariamente. Con él coincide el constitucionalista Juan Francisco Guerrero, quien asegura que ha sido bastante complicado aplicar este derecho. Lamentablemente, las normas relacionadas con el derecho de repetición efectivamente se encuentran bastante dispersas y no existe claridad de cuál es el procedimiento, de cuál es el momento en que debe ejercerse este derecho de repetición y sobre todo cuál es el procedimiento en el cual el mismo se debe implementar. El Estado, explica Guerrero, debe ser garante de los derechos de todos. Y es que el Estado no puede violar los derechos fundamentales de ninguna persona. Si el Estado viola derechos de una manera ilegítima y efectivamente el Estado es condenado por esa violación de derechos, potencialmente estamos expuestos al pago de una indemnización y el funcionario que acarrea esa violación de derechos, siempre que haya actuado con dolo o culpo, tiene que reembolsar. Parte de la solución para poder cobrar los perjuicios es este proyecto de ley. Justamente lo que tiende es a reunir en un solo cuerpo legal todas las normas que están desperdigadas en varios cuerpos legales actualmente y que hacen difícil la persecución de los procesos de repetición. Es por eso también que la Procuraduría promueve un manual de defensa que es bien visto desde la academia. Sin duda, porque muchas veces los perjuicios al Estado no se producen por una intencionalidad, sino muchas veces por falta de conocimiento. El proyecto lo tiene la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. 540.000 municiones fueron halladas en el interior de un contenedor en el puerto de Guayaquil. La detección se dio mediante un operativo ejecutado la mañana y tarde de hoy por la policía y la fiscalía. Una vez que las autoridades abrieron el contenedor, encontraron las municiones que no habían sido declaradas. El cargamento ilegal provenía de los Estados Unidos. Hasta el momento no hay detenidos. Desde este viernes y durante todos los fines de semana del mes de diciembre, la zona azul de la Avenida de los Chiris permanecerá vallada. Las autoridades tomaron esa decisión tras los hechos ocurridos en fiestas de Quito y porque este lugar nuevamente se ha convertido en una zona de libadores. Belén Merizalde informa. Así lucirá la zona azul de la Avenida de los Chiris desde la Portugal hasta la República del Salvador. Las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito tomaron la decisión de vallar esta zona luego de los hechos ocurridos el pasado 3 de diciembre durante las festividades de la capital. Pero además, porque han recibido varias denuncias de los moradores de este sector que sostienen que este punto nuevamente se ha convertido en un sitio conflictivo durante los fines de semana. Este sitio se ha vuelto muy concurrido por la comunidad y la colectividad que acude aquí a libar.
y pues tenemos pedidos de la ciudadanía, pedidos de los moradores que no vuelva a pasar lo que nos sucedió días atrás. Por eso aquí estamos presentes Policía Nacional, agentes metropolitanos de tránsito, la AMC. El vallado se realizará desde las 3 de la tarde de los viernes y estas vallas se retirarán la noche de los domingos. Según algunos comerciantes y también trabajadores de esta zona, esta medida los perjudica. Sí, nos afecta el vallado porque vienen personas a consumir y no tienen dónde estacionar su auto. Las personas que nos movilizamos por este sector y no tenemos dónde dejar el vehículo por otro lado. No obstante, las autoridades aseguran que han socializado esta decisión, sobre todo con los moradores, quienes son los más afectados. De refuerzo, apuntando a la inmunidad comunitaria. Pero, ¿estamos protegidos luego de lograr este objetivo? El doctor César Mariscal lo explica. En el medio hay otras variables. El tener un porcentaje de población vacunado significativo es lo mejor que puede pasar, porque si no, pero no es una garantía de nada. No es una garantía que se termine la pandemia. A esto agrega que en vista de la aparición potencial de variantes, como la Omicron, que es más transmisible, las medidas de protección deberán acompañarnos mucho más tiempo. E indistintamente que esté vacunado el 90% de la población, la mascarilla la vamos a tener que seguir usando, digamos. El grupo etario que lidera la inmunización completa es de 25 a 49 años, con el 84,2% de vacunados. En total, 11,7 millones de ecuatorianos ya tienen el esquema completo. Corresponde al 73,1% de 16 millones de habitantes mayores a 5 años, es decir, el grupo objetivo. Vanessa Robles, 24 horas.